La transformación digital fundamentalmente es un cambio que se da en las organizaciones, en la forma de relacionarse con sus stakeholders, fundamentalmente basadas en la tecnología, y de igual forma esto demanda que soporte sus procesos de negocio en plataformas tecnológicas. Realmente, para dar un paso hacia la transformación digital, yo creo que lo fundamental es la decisión, que la organización esté completamente decidida en afrontar ese cambio y dar ese paso. Creo que más que estar preparada, la organización debe estar decidida a afrontar los cambios. Creo que para afrontar los retos se necesita un liderazgo transformador, y ese liderazgo transformador considero que lo tienen aquellas personas que han podido hacer cambios y transformaciones en sus vidas, que eran emocionales e impulsivos y han podido hacer unos cambios que los llevan a ser personas tolerantes y conciliadoras, que hayan dejado hábitos como fumar, beber en exceso, tener una vida sedentaria, y poder hacer esas transformaciones es importante. Que no tengan prejuicios, que entiendan más que juzgar. Un líder transformador tiene que entender las circunstancias más que lanzar juicios, así no esté de acuerdo con ciertas cosas. Lo importante no es estar o no de acuerdo, sino entenderla, porque el entender puede atar muchos más cabos. Igual es necesario que sea un líder que escuche, que observe. Por eso la vida nos dio 2 ojos y 2 oídos para observar y escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces es súper clave que tenga esa habilidad, así como también es importante que le guste indagar, innovar e ir buscando siempre información adicional, porque esto es sin duda clave para liderar un proceso de transformación digital. Yo la verdad creo que es un tema conceptual. Hay gente que entiende la creatividad como innovación, pero digamos que más que creativo, que se necesita una persona muy informada, porque las ideas existen, las ideas uno no se le ocurren, las ideas es la suma de una cantidad de información que nos permite ver esa idea. Entonces uno no puede tener una idea de algo que no conoce. Entonces digamos que es importante tener información. A partir de esa información podemos innovar. ¿Y qué es innovar? Mezclar elementos, y a partir de esos elementos que existen lograr unas eficiencias o generar valor. Mientras no hay una generación de valor, realmente no hay innovación, y realmente no es una creatividad de algo wow que nace de la nada, sino de mezclar muchos elementos. Yo creo que es más que creatividad, es fundamental tener una capacidad de innovar. Esa pregunta es difícil de responder. Desde mi perspectiva, el proceso de transformación digital empieza en las personas. Las organizaciones las crearon personas, las gestionan personas. Digamos que hablamos de transformación digital y a veces se nos olvidan las personas. Realmente, para estructurarlo, lo importante es entender a las personas, empezando por las principales, que son los clientes, entender sus necesidades. Y no hablo de las necesidades puntuales solamente, sino de aquellas necesidades que el cliente va a tener y que ni siquiera sabe que va a tener o que tiene. Entonces, ahí es un punto importante. El segundo punto clave son todos los empleados. O sea, ¿quiénes van a mover la transformación? Pues aquellas personas que están involucradas, que ejecutan, que tienen que analizar sus procesos, que tienen que redefinir sus procesos. Y ahí yo creo que lo clave es fundamental para estructurarlo, que nosotros podamos alinear esos propósitos de las personas, sus propósitos personales, con los propósitos de transformación de la organización, y en ese punto ellos puedan encontrar el valor que representa estar dentro de un proceso de transformación digital, porque es un proceso de aprendizaje importante que mejora la empleabilidad, porque en la medida en que uno aprende sobre transformación, seguramente va a poder tener otros espacios dentro de la organización y fuera de la organización. Entonces la empleabilidad es súper clave. Y
a partir de eso sí empiezan otros elementos, como tener un framework donde efectivamente se ponga en el centro del cliente, y a partir de esa experiencia el cliente empezar a ver sus customer journey, mirar los niveles de autogestión que tiene ese cliente, cómo se puede interrelacionar con nosotros directamente con nuestras plataformas, mirar también el nivel de automatización de los procesos que soportan los servicios hacia el cliente, y a partir de eso buscar soluciones. Y ahí, cuando buscamos esas soluciones, empieza a aparecer la tecnología, y la tecnología aparece en muchos sentidos, en tener un sistema full stack, por ejemplo, que complete todas esas capas de desarrollo en una sola solución. Es importante, pero también mirar si es necesario tener también desarrollos de capa media para interactuar con nuestros clientes, con nuestros vendedores, agentes de call center, etcétera. Hay ahí también un punto importante a tener en cuenta. Y finalmente, los datos, que son súper claves. Viene Big Data. Big Data tiene casos de Real-Time Decision, que es importante conocer seguramente, analítica avanzada. Después nos metemos en inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning. Eso es importante también tenerlo dentro del alcance del proyecto de digitalización. IoT, Cloud, virtualización de servidores, Blockchain, que toma tanta relevancia, explorarlo y empezar a mirar qué casos de uso pueden ser relevantes es importante, y eso tenerlo dentro de un framework, mirar cuáles son los impactos económicos, mirar cuáles son los impactos operativos en los indicadores y en los niveles de servicio, pero sobre todo cuál es el nivel de satisfacción de nuestros clientes dentro de ese proceso. Las metodologías sin duda son importantes, como hablaba al principio, el Customer Journey, pero también metodologías ágiles como Scrum y Kanban, por ejemplo, pueden ser importantes vincularlas dentro de esto. Esto se da en la medida que podamos unir todos los puntos, atar todos los cabos y meterlos dentro de un todo. Poder tener una visión holística de la organización es súper clave para avanzar. Bueno, en conclusión, lo importante son las personas, y poder liderar el cambio es clave a partir de las personas más que de los sistemas o del hardware. El tema no es tecnología, sino personas, y en la humanización de la transformación digital está el secreto. Yo creo que así se podría resumir básicamente los puntos de construcción de un plan estratégico de transformación digital. Muchas gracias.